Vamos a revisar el tema de embriología del oído y embriología del ojo en general, embriología óptica y embriología oftálmica. Aquí en este tema o en este apartado en específico vamos a tratar la embriología en específico de las diferentes porciones del oído y no vamos a profundizar mucho en el oído medio, porque el oído medio se forma a partir de los arcos, bolsas y hendiduras, clase que a estas alturas ya se trató. Entonces, vamos a empezar hablando de la embriología del oído interno. Como ustedes ya saben, anatómicamente el oído se puede dividir en tres porciones: externo, medio e interno. Por así decirlo, el oído externo incluye la oreja y el conducto auditivo externo. Este conducto auditivo externo es donde ustedes pueden encontrar cierta cantidad de folículos pilosos y donde se forman ciertas secreciones, como es el caso de la cerilla o cerumen. El oído medio abarca desde la membrana timpánica hasta la cavidad donde se encuentran los huesecillos del oído, y esa conexión o ese tubito llamado trompa de Eustaquio que se encuentra entre el oído y la nasofaringe. Y por último, el oído interno se encuentra muy por dentro del oído externo y por dentro o más profundo al oído medio. El oído interno está formado por una estructura, un órgano llamado vestíbulo, que se divide en dos porciones: la porción que controla el equilibrio y la porción encargada de la audición como tal. Y es lo que vamos a tratar ahorita. El oído interno se desarrolla o inicia su desarrollo a partir del día 22 de gestación. Ustedes podrán observar precisamente cómo hacia los lados de esta región, que representará el romboencéfalo, ustedes alcanzarán a observar precisamente en esta región de la cabeza o de la porción más cefálica del embrión. Aquí, a este nivel, se desarrollarán las tres vesículas encefálicas que darán lugar o darán origen a las diferentes porciones del sistema nervioso central, del encéfalo. Una de ellas, la más posterior, es a la que se le llama romboencéfalo, y esto se relaciona evidentemente con la anatomía del sistema nervioso central en el adulto. El romboencéfalo está muy asociado precisamente con el oído interno, porque es en el romboencéfalo donde ustedes podrán controlar, entre muchas otras cosas, su equilibrio. El romboencéfalo en ustedes está integrado por el cerebelo y por otras porciones que ya verán ustedes en sus clases de anatomía. Entonces, hacia los lados de esta vesícula posterior o de la región más posterior del encéfalo, llamada romboencéfalo, ustedes podrán observar que se forman estos engrosamientos de ectodermo. Si hacemos un corte coronal de este embrión, vamos a poder localizar precisamente estos engrosamientos a este nivel. Fíjense cómo aquí se está formando este tubo neural, seguramente en esa región posterior, y seguramente aquí se formará la vesícula posterior que dará lugar al romboencéfalo. Pues justo aquí hacia los lados se va a formar este engrosamiento ectodérmico. A este engrosamiento de ectodermo se le llama placodas ópticas. Estas placodas poco a poco van a invaginarse, se van a formar unos pliegues muy similares a los del tubo neural y van a formar una estructura en forma de vesícula. De tal manera que, si ustedes se fijan, el ectodermo que encontramos aquí va a internarse a esta región mesenquimatosa. Ahí lo pueden ustedes observar. Fíjense cómo el engrosamiento, la placoda óptica, poco a poco se va introduciendo en el mesénquima que se encuentra por debajo, de tal manera que va a formar una estructura en forma de vesícula llamada vesícula óptica. Esta vesícula óptica tiene su revestimiento interno del ectodermo que estaba acá, solamente que ese ectodermo, al ingresar hacia esta región, va a permanecer aquí atrapado dentro de este mesénquima en la vesícula óptica. Esta vesícula óptica también se le conoce con el nombre de otocisto. Recuerden ustedes que cisto o cístico, a final de cuentas, se refiere a una vesícula. Por eso se llama otocisto. Es una vesícula óptica. Esta porción de la vesícula, aquí la van a ver, por ejemplo, como si fuera una imagen en 3 dimensiones.
esta vesícula se va a dividir en dos grandes porciones, una anterior o ventral y una posterior o dorsal. La anterior o ventral dará origen a ciertas estructuras que ustedes relacionarán con la anatomía del oído interno, llamados sáculo y conducto coclear. Y la porción dorsal o posterior formará al utrículo, a los conductos semicirculares y al conducto endolinfático. De tal manera que ustedes van a poder observar, o vamos a poder dividir a esta vesícula en dos partes, la porción ventral y la porción dorsal. Esta porción que ustedes ven aquí, llamada aquí porción sacular, dará origen a la cóclea, dará origen al sáculo y al conducto coclear, mientras que esta región posterior dará origen al utrículo, dará origen a los conductos semicirculares y al conducto endolinfático. A esto, a la vesícula como tal que se introduce al mesénquima, formará a esa porción del oído llamado laberinto membranoso, que no es lo mismo que el laberinto óseo. ¿A qué nos referimos con esto? Su oído interno se encuentra alojado dentro de ciertas porciones óseas, específicamente de la porción petrosa del hueso temporal. Si ustedes ya vieron anatomía de los huesos del cráneo, habrán visto que el temporal es uno de los huesos que forma parte de la bóveda craneana e inclusive parte de la fosa media del cráneo. Se encuentra lateral al cráneo y este se divide en diferentes porciones, una porción escamosa, una porción mastoidea, una porción petrosa, una porción timpánica, etcétera, etcétera. Pues específicamente en su porción petrosa se va a alojar el oído interno, ¿de acuerdo? Solamente que al oído interno se le llama llamado también laberinto. Lo podemos dividir en su porción membranosa y en su porción ósea. ¿Y a qué me refiero con esto? A esto es a lo que me refiero. El oído, como lo platicábamos ya, entonces lo vamos a dividir en tres grandes porciones. Y estas las podemos dividir de esta forma. De esta región hacia afuera es a lo que llamamos oído externo. Esta es la región a la que llamamos oído medio. Y aquí tenemos al oído interno. Aquí dentro del oído interno ustedes podrán observar este órgano que tenemos aquí, el laberinto, llamado también vestíbulo, ¿sí? Este es el que se divide en una porción anterior que dará origen a la cóclea y en una porción posterior que dará origen a los conductos semicirculares. A lo que me refería con laberinto membranoso es precisamente a este órgano que ustedes ven aquí. Este órgano está limitado por unas membranas, por así decirlo, es como imagínense como si fuera una célula, tal cual, con esta forma que tiene, está limitado por unas membranas, por un tejido membranoso. Mientras que el hueso que lo aloja aquí alrededor tiene la misma forma que este laberinto. ¿Y por qué tiene la misma forma que este laberinto? Porque según el desarrollo embriológico, precisamente, cuando la vesícula se está desarrollando dentro de su mesénquima, el mesénquima que la rodea pues va a adoptar precisamente la forma de esa vesícula. Y esta es la diferencia entre el laberinto membranoso y el que lo rodea, el laberinto óseo. ¿Se comprende esto? Bueno, entonces, la porción ventral o anterior de este otocisto, como ustedes pueden observar a este nivel, de aquí en adelante ahorita van a olvidarse de esta porción que tenemos aquí y se van a concentrar en esta, en la porción sacular o el otocisto ventral. A partir de la 6ª semana de gestación aproximadamente, esta porción ventral, la porción sacular, va a formar, como ustedes pueden observar, un pequeño conductito. Va a empezar a desarrollar este apéndice que va a empezar a crecer en forma espiral hasta alcanzar 2.5 vueltas, 2 vueltas y media, aproximadamente a la 8ª semana de gestación. Esto va a formar a la cóclea como tal. La cóclea en sí es una estructura tubular en espiral que tiene 2 vueltas y media. ¿A qué nos referimos con 2 vueltas y media? Precisamente hace 1, 2 y hasta aquí se quedó. 2 vueltas y media, como lo veíamos en la imagen anterior, ¿de acuerdo?
Este conducto coclear que vemos aquí queda unido al sáculo como tal por medio de este pequeño conducto, llamado conducto de Hensen o conducto Reuniens. ¿Por qué? Porque los une a estas dos porciones. ¿De acuerdo? Dentro de este conducto, del conducto coclear, no el de Hensen, no el de Reuniens, el conducto coclear, se van a empezar a desarrollar las estructuras celulares básicas para la audición. Si nosotros le hacemos un corte coronal a este conducto y tomamos una sola de sus vueltas, es decir, una porción de este tubito, vamos a alcanzar a ver esto. Es la luz de este conducto. A la 10ª semana de gestación aproximadamente, esta luz de este conducto empieza a vacuolizarse, es decir, se forman vacuolas dentro de este conducto que lo van a dividir a su luz en diferentes porciones. Fíjense cómo de aquí se forma esto, gracias a la formación de estas vacuolas. ¿De acuerdo? Estas vacuolas van a dividir a este conducto central de estos conductos que se formaron gracias a la vacuolización, gracias a estas paredes, por así decirlo. A estas paredes que dividen a estos tres conductos les llamamos membranas. ¿Sí? A estas paredes específicamente se les llama membranas. Y a cada uno de estos espacios es a lo que conocemos como rampas. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de estas rampas está dividida por sus respectivas membranas. De tal manera que ustedes van a poder observar aquí una rampa media, una rampa llamada vestibular y una rampa llamada timpánica. Estas son divididas por su respectiva membrana, llamada membrana vestibular, la que divide a la rampa media de la rampa vestibular, y por la membrana basilar, que divide a la rampa media de la rampa timpánica. Obviamente se llama basilar porque forma la base de esta rampa media. Estas están unidas al centro de la espiral por un ligamento llamado ligamento espiral y por el modiolo que encontraremos aquí. Por así decirlo, imagínense, de repente me gusta comentárselo así a mis alumnos para que lo entiendan. Imagínense que la cóclea es como un rol de canela. Si han visto ese panecito, el rol de canela, es precisamente así en espiral. Imagínense que ustedes le hacen un corte coronal a este rolecito de canela y lo van a ver algo muy similar a esto. Bueno, ahí no parece mucho rol de canela, pues. Pero, si lo ven desde aquí el centro, cuando le hacen el corte coronal a ese rol, si ustedes quieren, aquí es donde van a encontrar en el centro el ligamento espiral y la estructura que conecta a todas estas curvaturas llamadas modiolo. Entonces, esto se encontrará precisamente más o menos a esta altura, uniendo a las demás curvaturas. ¿Se comprende esto? Justo aquí en la rampa media, ustedes podrán observar que tenemos diferentes tipos de células. Estas células las vamos a encontrar en el borde interno, en el borde externo, y van a estar limitadas por esta estructura que vemos aquí, llamada membrana tectoria. Las células que encontramos entonces en el borde interno se llaman células de limbo espiral. Las células que encontramos en este borde externo les llamamos células ciliadas. Son células ciliadas, evidentemente porque tienen cilios. Y se llaman células ciliadas internas y células ciliadas externas. Estas, las células ciliadas, como ustedes pueden observar, se encuentran limitadas en sentido superior por esta estructura, que es a la que llamamos membrana tectoria. Estas células ciliadas y la membrana tectoria son la base para que ustedes puedan comprender la audición. Gracias a estas células ciliadas es que ustedes tienen la capacidad de escuchar. Y gracias a que estas células ciliadas
conforme ustedes se van sometiendo a ruidos, conforme se van sometiendo a fármacos, a diferentes toxinas como el cigarro, inclusive a la carga genética que ustedes tengan, conforme vaya avanzando su edad, y más o menos a partir de los 30 años, van a ir disminuyendo este número de células, o la capacidad de estas células para responder a un estímulo va a ir disminuyendo su capacidad auditiva. De tal manera que ustedes van a ir perdiendo su audición poco a poco, conforme vayan pasando los años. De tal manera que cuando lleguen ustedes a muy viejitos, seguramente ya no van a escuchar igual que como escuchan ahorita. Que si de por sí ahorita no me escuchan, pues menos cuando estén viejitos, ¿de acuerdo? A esto es a lo que se le conoce como presbiacusia. La presbiacusia es esa pérdida de audición en el paciente mayor. Antes de pasar a esta diapositiva les voy a mencionar que la audición precisamente ustedes la van a poder captar en un momento dado, aunque esto lo van a ver en fisiología, gracias al movimiento de líquido que hay dentro de estas rampas. Dentro de las rampas que platicábamos hay líquido llamado endolinfático. Este líquido mueve a la membrana tectórea y mueve a los cilios de estas células ciliadas, lo que va a estimular un potencial de acción en estas células que va a ser transmitido hacia las diferentes terminaciones nerviosas que se encuentran en el ganglio espiral, precisamente en el centro, en el modiolo de la cóclea, para que sean estas señales transmitidas hacia su sistema nervioso central y ustedes lo puedan interpretar como sonido, ¿de acuerdo? Ahorita les voy a enseñar una imagen que les puede ser un poquitito más de utilidad para eso. Ahora, regresando a la porción dorsal del otocisto, vamos a ver que el otocisto va a formar un conducto llamado utrículo, que a partir de este se van a formar los conductos semicirculares. Ustedes podrán observar cómo de esta dilatación, el utrículo, se empiezan a formar estas estructuras con forma tubular llamados conductos semicirculares. Los conductos semicirculares entonces permanecen unidos al utrículo, pero si ustedes se fijan, los conductos semicirculares que inicialmente aparecen como un aplanamiento de este utrículo van a degenerar su centro mesenquimatoso para formar como tal la estructura tubular. Uno de los extremos de estos tubos se va a dilatar y esta porción dilatada entonces va a recibir el nombre de ampolla. Ampolla, como ustedes podrán observar aquí en ciertas porciones de estos conductos, justamente las que quedan unidos al utrículo, es a lo que llamamos ampolla. Dentro de la ampolla tendremos otras estirpes celulares llamadas crestas ampulares. En la cresta ampular, dentro de la ampolla, por así decirlo, son células muy similares a lo que vimos en las células de la rampa media de la cóclea, que al moverse pueden en un momento dado producir los estímulos nerviosos para que ustedes puedan mantener el equilibrio. Esto gracias también a la porción posterior del encéfalo. Les habrá tocado en algún momento dado que se levantan muy rápido de su silla, o que se acuestan muy rápido, o que voltean muy rápido para un lado y se marean. A eso se le llama vértigo. A esa sensación, a esa alucinación de movimiento se le llama vértigo. Cuando hay alguna lesión precisamente a este nivel, a nivel del utrículo o a nivel de los conductos semicirculares o inclusive a nivel del sáculo, puede existir este tipo de manifestación, vértigo. El vértigo es uno de los temas más complicados, es una de las patologías más complicadas a tratar para el otorrino, porque tiene una gran variedad de causas. El vértigo como tal no es una enfermedad. El vértigo es un síntoma, algo que el paciente siente. Y un síntoma puede ser ocasionado por una gran variedad de causas. Y hay que tomar en cuenta una serie de factores muy específicos para poder nosotros sospechar cuál es la causa. Cuánto dura, si hay alteraciones neurológicas, si hay alguna alteración a la audición, etcétera, etcétera, etcétera. Específicamente ese vértigo que ustedes pueden presentar cuando se levantan o se acuestan o se mueven muy rápido su cabeza,
se le llama vértigo postural paroxístico benigno. ¿Por qué? Porque se relaciona precisamente con los cambios de posición, dura apenas unos cuantos segundos y no tiene mayor consecuencia. Es el más común de todos los vértigos, afortunadamente, pero hay vértigos que son muy diferentes. Y todo esto se origina precisamente por el movimiento anormal de esta cresta ampular dentro de las ampollas, dentro de los conductos semicirculares, dentro de su oído interno. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos 3 conductos semicirculares, uno anterior, uno posterior, uno lateral. Y ustedes van a poder observar cómo entre el anterior y el posterior se unen entre ellos dos. A esta unión de estos dos conductos se le llama cruz común, mientras que el lateral es completamente independiente. ¿De acuerdo? Esto es pues tiene evidentemente su relación con la fisiología, pero bueno, y con la patología no lo vamos a comentar eso ahorita. De tal manera entonces que el utrículo va a estar conectado no por 6 extremos, sino en total por 5 extremos, ya que estos dos se unen en este punto. Vamos. Los órganos otolíticos son parte o una subdivisión de su oído interno. ¿Cuáles son estos? El utrículo y el sáculo. Ya más o menos platicamos de ellos. Ya platicamos cómo del sáculo se forman el conducto coclear y ya platicamos cómo del utrículo se forman los conductos semicirculares. Pues estos utrículos y sáculos, o el utrículo y el sáculo, perdón, son órganos también implicados en el mantenimiento del equilibrio, ¿sí? Estos, dentro de sus cavidades, también van a tener otro tipo de células organizadas en unas estructuras llamadas máculas, que es gracias al movimiento de estas células que también nosotros podemos en un momento dado controlar nuestro equilibrio o percibir estos movimientos. Algo que no les dije, los conductos semicirculares tienen precisamente esta forma de círculo porque van a regular, entre muchas otras cosas, el equilibrio durante los movimientos angulares. El utrículo a este nivel y el sáculo a este nivel van a regular los movimientos de aceleración lineal. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que la silla donde estoy yo ahorita es una de estas sillas que tienen rueditas. Y es el ejemplo más típico para explicar la aceleración lineal y la angular. Si yo me quiero levantar de esta silla que tiene rueditas, lo primero que voy a hacer es empujar la silla desde la mesa para irme yo hacia atrás. Eso es una aceleración lineal, porque va en un solo sentido. Posteriormente, con esa misma silla, yo voy a hacer un movimiento hacia el lado. Esa es una aceleración angular. No va en un solo ángulo, es decir, no va en un solo sentido, sino que doy vuelta de un lado hacia otro. Cuando me levanto de esta manera, es una aceleración lineal también, porque al levantarme va en un solo sentido. Pero ahora imagínense que yo quiero voltear a verlos a ustedes. Es otra aceleración angular. Estos movimientos de aceleración angular son controlados, inclusive por los conductos semicirculares. Y los movimientos de aceleración lineal hacia adelante, hacia atrás, arriba o abajo, son controlados por estos órganos otolíticos, la mácula y el sáculo. Perdón, el utrículo y el sáculo. Entonces, ustedes pueden inclusive determinar si hay alguna lesión en alguna de estas regiones cuando el paciente pierde el equilibrio hacer alguno de estos movimientos. Lo más común es que las lesiones sean a nivel de los conductos semicirculares. Por eso, cuando ustedes se acuestan rápido, o se levantan muy rápido, o voltean muy rápido para algún lado, eso en un momento dado les puede ocasionar estos síntomas de vértigo. ¿Por qué? Porque hay lesiones específicamente en los conductos semicirculares. No es algo patológico, recuerden, es algo que se puede presentar de forma habitual. Ahora, el oído medio, ya dejamos atrás el oído interno. El oído interno entonces se origina a través de la placoda que forma la vesícula óptica, que se divide en dos porciones, anterior y posterior, que la anterior va a dar origen al sáculo y al conducto coclear, la posterior va a dar origen al utrículo y a los conductos semicirculares. Punto. El oído medio
No vamos a profundizar mucho en él porque es parte de la clase de arcos, bolsas y hendiduras, o de embriología de cabeza y cuello. Se origina a partir de una primera bolsa faríngea que se pone en contacto con la primera hendidura faríngea del primero y segundo arcos faríngeos. La primera bolsa se distiende desde la región más interna de la cabeza y el cuello, y la primera hendidura desde la porción más externa, comunicándose en un momento dado entre sí y separados apenas por una pequeña membrana que formará a la membrana timpánica o al tímpano. Ahí lo vemos nuevamente, como a partir de la primera bolsa y la primera hendidura se forma precisamente esta conexión, el oído medio con sus respectivos huesecillos, el conducto externo y la división entre ellos, el tímpano. El oído externo se va a formar alrededor de la primera hendidura faríngea. La primera hendidura faríngea formará, como ya platicábamos, al conducto del oído, al conducto externo. Pero el pabellón, o lo que ustedes conocen como oreja o aurícula como tal, se origina alrededor de esta hendidura por medio de proliferaciones de mesénquima que ustedes pueden observar aquí. Obviamente son proliferaciones de mesénquima porque el mesénquima quedamos que es un tipo de tejido ¿qué? Conjuntivo embrionario, ¿sí? Y este tejido conjuntivo o conectivo tiene la capacidad de diferenciarse en qué tejido de su oreja. ¿Cartílago? En el cartílago, precisamente. Este cartílago entonces se va a originar por proliferaciones mesenquimatosas del primero y del segundo arco faríngeo. Estas proliferaciones que ustedes ven aquí van a rodear a la primera hendidura faríngea a manera de 6 montículos, como bien comentaron muy bien cuando les pregunté. Estos 6 montículos se llaman montículos auriculares. Estos 6 se van a fusionar entre sí para dar origen a todas las estructuras que forman a su oreja, a la raíz del hélix, al antihélix, al lóbulo, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ya verán precisamente en anatomía que la aurícula no es tan simple como se ve, tiene muchísimas estructuras, ¿sí? Y todas estas estructuras son dadas precisamente por la fusión de estos 6 montículos, ¿de acuerdo? Estos, en un momento dado, es aquí donde pueden ustedes encontrar una gran cantidad de patologías, como la atresia del conducto, por ejemplo, cuando la primera hendidura faríngea no se pone en contacto con la primera bolsa faríngea, entonces no se forma un conducto auditivo externo, o como aquellas alteraciones congénitas en la formación del pabellón auricular. Existen diferentes grados de atresias del pabellón auricular, así como pueden ser alteraciones muy simples, pueden ser alteraciones muy complejas. Y esto les va a tocar muy frecuentemente verlo en pacientes pediátricos, evidentemente. Como la oreja como tal no deja de crecer hasta los 7, 15 años aproximadamente, en promedio, a esos pacientes se les tiene que dar cierto tiempo para operarlos. O aquellos pacientes que simplemente tienen una proliferación mesenquimatosa importante a este nivel, pues son los pacientes que van a nacer orejoncitos. Ahora, dejamos atrás la embriología del oído y vamos con la embriología del ojo. La embriología del ojo, como ustedes pueden observar, inicia alrededor de los 22 días de igual manera. Esto por medio también de engrosamientos de ectodermo que se forman alrededor de las vesículas encefálicas. Pero ustedes podrán observar aquí cómo de las vesículas encefálicas, específicamente la anterior, que dará origen al prosencéfalo, se van a formar estas vesículas ópticas. Estos surcos que vemos aquí, nacen no desde la región externa, sino desde la región interna, en un corte, insisto, transversal de este embrión. Estas poco a poco se van a ir elongando hasta ponerse en contacto con las capas externas de ectodermo. A esto es a lo que llamaremos vesículas ópticas. Van a interactuar entonces con el ectodermo que se encuentra externo a este tubo encefálico para formar a este nivel, gracias a este engrosamiento de ectodermo, el cristalino. Poco a poco esta vesícula va a invaginarse
para formar una estructura llamada cúpula óptica. Si hacemos un corte sagital de la cabeza del embrión, podremos observar aquí cómo el surco empieza a formar esta estructura con forma de cúpula precisamente, llamada cúpula óptica. Y aquí se las quieren hacer ver como en 3 dimensiones, por así decirlo, para que puedan observar cómo la cúpula tiene toda esta forma. Lo voy a mover inclusive un poquitito para que lo puedan ver mejor. Cómo tiene esta forma en teoría de cúpula, ¿de acuerdo? Esta cúpula óptica va a alojar a las arterias que se dirigen al globo ocular como tal. Bueno, la cúpula como tal es una pared doble que tiene capas externas y capas internas, separadas por un espacio, como ustedes podrán observar. Este espacio se llama espacio intrarretiniano, ¿de acuerdo? Poco a poco estas paredes se van a fusionar y van a permitir únicamente un pequeño espacio llamado fisura coroidea. Esta fisura coroidea se va a encontrar, ahí vamos a encontrar al nervio óptico y a la arteria central de la retina, mientras que la boca o la porción más externa, por así decirlo, de esta cúpula óptica formará a la pupila. Aquí vamos a ver un mayor desarrollo de esta cúpula óptica y podremos observar que las células del ectodermo que se relacionaron con esta cúpula formarán eventualmente al cristalino, ¿de acuerdo? Vamos a ver que esta estructura ectodérmica de cristalino se deposita precisamente en la boca de la cúpula que tenemos a este nivel, para formar el espacio donde se encuentra el cristalino en la anatomía normal del globo ocular, por detrás de la pupila justamente. La retina, que es la región posterior de esta cúpula óptica, va a generar un par de capas celulares llamadas capas pigmentadas y capa interna. La capa pigmentada tendrá evidentemente gránulos de pigmento que le darán la coloración específica a la retina, y entre otras estructuras formarán a la mácula de la retina también. Y la capa interna es una capa muy especializada relacionada con estructuras nerviosas, donde vamos a poder encontrar los bastones y los conos. Los bastones y los conos, por así decirlo, los vamos a encontrar en esta región. Aquí vemos la capa más externa, la capa más interna. Los bastones y los conos son las células especializadas, como las células ciliadas en la cóclea. Estas son las células especializadas en la captación de estímulos luminosos o de color para transmitirlo a través de fibras ganglionares hacia el nervio óptico, y que estos estímulos se dirijan hacia su encéfalo para captar o para poder interpretarlo como todo lo que pueden ustedes observar, como todo lo que ustedes pueden ver. Vamos a ver que estas capas o esta porción óptica se encuentra en las cuartas, quintas partes posteriores de la retina, es decir, prácticamente todo ahí a nivel de la retina está formado por este tipo de células, y una quinta parte apenas, llamada porción ciega de la retina, pues bueno, no va a tener este tipo de células. Una regla mnemotécnica para que ustedes aprendan cuáles de estas células son las que captan la luz y cuáles de estas células son las que captan los colores. Recuerden ustedes que los bastones captan la luz, los conos los colores. Véanlo de esta manera: una persona invidente, que no tiene, o como se les puede llamar, débiles visuales, usan precisamente bastones. Ellos no son capaces ni de ver la luz. Y acuérdense de todos los conitos que ustedes ven en el tráfico, en las calles. ¿Son de qué? Son de colores, y colores brillantes precisamente. Entonces ustedes acuérdense que los bastones son para captar la luz, los conos, los colores. El iris se forma a partir de la capa más externa de esta cúpula óptica, justo por delante de donde se va a encontrar el cristalino y rodeando como tal a la pupila.
Este va a desarrollar los músculos dilatadores y el esfínter de la pupila gracias a la capa interna de la cúpula. El iris como tal es aquella porción pigmentada de sus ojos que se encuentra justo en el centro, por así decirlo, de la conjuntiva. Lo que ustedes tienen de color café, azul, verde, negro, amarillo, yo qué sé, lo que ustedes quieran. Y la capa específica del globo ocular llamada coroides, esclerótica y la córnea, que podríamos decir que son las capas más externas, se forman a partir de la 5ª semana de gestación por medio de un primordio de mesénquima que recubre a la cúpula óptica, que va a formar en su capa más interna a la coroides, en su capa más externa a la esclerótica. En la cámara anterior se va a desarrollar a este nivel la córnea y en la cara posterior vamos a encontrar humor acuoso.